Muy buenas tardes a todas mis hermanas aquí en Macedonia. Bienvenidas también a todas mis amigas y hermanas que se conectan cada jueves a esta reunión que tenemos. Estamos en pleno estudio de la armadura de Dios, basadas en el libro que el apóstol Pablo hizo a los Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, pero también apoyadas mucho con este libro de estudio que ha sido de tanta bendición y de desafío, ¿no? Priscilla Shirer, siempre me cuesta su apellido, ha sido de tremenda bendición escucharla también en los videos que tiene y todo lo que estamos aprendiendo y estudiando, investigando un poquito, además de lo que ella también nos cuenta, por supuesto, basándonos en las escrituras. Así que ya han pasado 6 semanas, pueden creer, 6 semanas que hemos dedicado a este estudio que ha sido de tremenda bendición. Y entonces las invito, sin más, a que abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo 6 y vamos a leer desde los versículos 10 al 18. Es nuestro capítulo clave, ¿verdad? Ahí vamos a estar siempre, capítulo 6 de Efesios. Pero mientras es que estás ahí buscando en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a recordar un poquito lo que ya hemos mencionado acerca de que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios en los 3 primeros capítulos, indicándoles la teoría, lo que ellos deben hacer en la vida cristiana, y después en los capítulos del 4 al 6 va a enfocarse más en lo que es la práctica de la vida cristiana. Así que si ya estás lista, vamos a leer, y mientras que todavía veo algunos movimientos por aquí y por allá y otras que están en la casa dejando los quehaceres y concentrándose en lo que va a venir, sigo haciendo un poquito el recuerdo del contexto de todo lo que estamos observando para enfocarnos bien. En el capítulo 5, por ejemplo, un poquito atrás del 6, estuvimos mirando cómo el fruto del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que se debería reflejar en cada rol, el que nos corresponda. Por ejemplo, a los hombres, a los esposos, amar a sus esposas como a sí mismos. En el rol que nos toca a las mujeres casadas es sujetarnos a nuestros esposos. Y ya ahora en el capítulo 6 el apóstol está dirigiéndose específicamente a los hijos, a todos los hijos, a nosotras también somos hijas. Dice, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Y eso va a dar una evidencia de que estás llena del fruto del Espíritu. Llena del Espíritu. Así también entonces va a continuar dirigiéndose a los siervos, a los líderes, en todos los aspectos, en la iglesia o en lo civil, lo que ellos deben cumplir como rol. Entonces ahora ya, todas listas ahí en Efesios capítulo 6, versos 10, va a enfocarse en un llamado para todos. Aquí entramos todos. ¿Sí? ¿Estamos listas? Ya puedes empezar a abrir tu corazón, a poner entonces mucha atención, y vamos a poner entonces todos nuestros pensamientos en la perspectiva que Dios quiere que afirmemos o que tal vez cambiemos. Hay cosas para cambiar, siempre hay algo para cambiar. ¿Amén? Empezamos a leer entonces. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor siempre, dice, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, de toda, ¿verdad? Toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad otra vez toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, lo repite. El apóstol quiere que nos quede bien claro. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos
con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué tremendos textos. Bienvenida. Luego entonces de leer todos estos versículos en Efesios, la primera semana, ya dijimos, han pasado 6 semanas, así que vamos haciendo resúmenes y afirmando todos estos conceptos. Dijimos que estamos en medio de una batalla inevitable, ¿verdad? Todas aquí, todas. Esta batalla es contra un enemigo invisible, pero muy real, por supuesto. Todas aquí somos súper conscientes de que hay una maldad espiritual en este mundo, en donde estamos, ¿no? Pero Dios no nos ha dejado solas. Él está con nosotros. Su Espíritu Santo ha entrado a morar, a vivir en cada una de las hijas que han puesto su fe, su confianza en el Señor. Entonces el Espíritu Santo nos avisa, nos recuerda, y me encantan muchos textos, pero elegí este que está en el Salmo capítulo 55, verso 22. El Salmo capítulo 55, verso 22, dice el salmista: echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y me encanta ir a diferentes otras traducciones para ver los significados, los sinónimos. La última frase, la Biblia de las Américas, lo traduce así. Dice: Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Amén por esta verdad. Amén. Entonces sí, estamos en medio de un sistema tan malvado, tan perverso, tan injusto, pero el Señor dice que a sus hijos no les permitirá ser sacudidos, y Dios está con nosotros. No tenemos que huir en los momentos difíciles o en las circunstancias, o si pudiésemos tomar un avión, no, más que un avión, un cohete, irnos a otro planeta para salir de... No, el Señor está con nosotros, y Él aquí en este Salmo nos dice: echa sobre el Señor tu carga. Pero pensemos un poquito en esta palabra, carga. Y podemos hacernos una pregunta para empezar a examinarnos. ¿Cuáles son las cargas que yo tengo? O carga, en plural o en singular. Pensamos, ¿cuáles son estas cargas que yo tengo? ¿Cuáles son estas preocupaciones? ¿Las cosas que no tenemos son nuestras cargas? O tal vez, y aquí en esto de las cosas que no tenemos, hay un espectro bien grande. A lo mejor muchas de nosotras estamos batallando con algunas de estas cosas. Algunas, por ejemplo, están batallando porque no tienen hoy un marido, un esposo. Algunas otras que pueden estar luchando y teniendo una carga porque Dios no les ha permitido hasta ahora ser mamás físicas. Otra tal vez su carga es que no tiene una casa propia, o que no tiene un carro propio, o un par de ollas propias, nuevas, tenemos, pero nuevas, queremos unas bien brillantes. O tal vez una carga porque no tienes una bolsa nueva. Son diferentes cosas que puedes estar luchando tal vez. Pero te hago una pregunta, o más bien tu carga es la batalla que tenemos en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón. Porque, como decía el apóstol Pablo, lo que no queremos hacer, eso hacemos. Miserable de mí, decía él, ¿no? ¿Es esa tu batalla? ¿Has estado batallando sinceramente porque quieres ser más útil para Dios y estás buscando la manera de hacerlo, pero han habido diferentes obstáculos en el camino? ¿Estás luchando verdaderamente? En medio de tu lugar de trabajo, de tu escuela, donde tú te desarrolles, ¿estás luchando verdaderamente por buscar esa palabra indicada? Esa palabra que va a quedar en la persona con la que trabajas o estudias, sabia, que le va a dar una luz
O tal vez nadie sabe que eres una hija de Dios y que estás luchando por comportarte en una manera muy diferente al resto de las personas. Espero en Dios, sinceramente, que este último sea tu mayor lucha, tu carga, y la echemos en el Señor. Estemos en medio de una batalla realmente espiritual. Aunque el enemigo nos puede hacer creer o con sus engaños, ¿verdad? Hacernos pensar de que no lo estamos. No, estamos todo bien. Y en medio de estas luchas nunca tenemos que olvidar las exhortaciones que estamos aprendiendo aquí en la palabra de Dios. Una mujer de Dios debe estar bien equipada para ir a la batalla. Por eso estamos estudiando la armadura de Dios y por eso ya tenemos aquí nuestro cinturón de la verdad y hemos también confeccionado, aquí está abajito, la coraza de justicia. Aquí armaron una coraza y vamos a empezar a... se me va a caer toda la escenografía. ¿Aquí está bien? Ya. A tener toda nuestra armadura porque la queremos mirar, la queremos realmente también visualizar y sentir cómo deberíamos hacer en nuestra vida espiritual esta armadura, ¿sí? Que nos va a fortalecer en el Señor, como dice ahí en estos textos que hemos leído, en el poder de su fuerza. Esto va a ser lo único que va a poder apagar todos estos dardos de fuego del maligno que están dirigiéndose todo el tiempo a nosotras, las hijas de Dios. Entonces, cualquier soldado, cualquier persona que va a una batalla, no va a ir sin su equipo, sin su uniforme. Nosotras también estamos aquí preparándonos y conociendo cada uno de estos elementos de la armadura de Dios. Amén. Entonces ya estudiamos la importancia de ajustarnos bien con el cinturón de la verdad. Dijimos que bueno es analizar cada uno de estos beneficios de ceñirme bien con la verdad. Y también llegamos a la conclusión de que hay muchos peligros de no hacerlo, de no estar atadas. Y Señor, ayúdame con tu palabra, que es la verdad, a discernir y distinguir entre lo bueno y lo mejor. Recuerdan. Y ya espero que te hayas comprometido con este mandato de ceñirte con la verdad y lo hayas hecho sinceramente. Entonces, el apóstol Pablo no está intentando que nosotras nos mantengamos firmes contra las acechanzas del enemigo. Más bien, su enfoque principal para cada una de nosotras es que nos fortalezcamos en el Señor, porque nuestras armas, con nuestras fuerzas, no se va. No se puede. Atadas solamente a su palabra, Él nos va a ayudar a descifrar, como decíamos, cuáles son las diferentes maneras en que Satanás quiere atacarnos y avanzar y dejarnos ahí desanimadas o desvalidas, haciendo todo tipo de estragos en cada una de las áreas de nuestras vidas. Entonces sabemos que Satanás no solamente quiere arañar nuestras vidas espirituales con sus garras, sino que él quiere realmente destruirnos. Y él va a planear. Él está haciendo todas sus estrategias y nosotras debemos hacer las nuestras. Él va a estar planeando desde la noche anterior. Mira, escucha bien esto. Desde la noche anterior, cuando tú te acuestas bien cansada porque te pusiste a ver una película hasta muy tarde, porque Él quiere que tú en la mañana no tengas tu comunión con Dios y pierdas y destruye así Él tu tiempo personal con Dios. Nuestro enemigo va a tratar todas las maneras posibles de que cada integrante de nuestra familia esté lo más distanciado posible, cada uno insertado en su propio yo y metiendo en su cizaña egoísta, con discusiones, con altercados que a veces no tienen ningún sentido, pero él lo está haciendo. ¿Por qué? Porque quiere destruir nuestra familia. Satanás está también organizando todo, trampa a trampa, precisa para que
el momento menos pensado, en el que nosotros no nos demos ni cuenta, nosotros bajamos nuestra guardia frente a nuestras amigas, frente a un amigo, frente a los compañeros de nuestro trabajo, y bajamos los límites permitiendo que la impureza penetre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir no solamente nuestra comunión con el Señor, nuestra familia, también Él quiere destruir tu testimonio como hija de Dios. La semana pasada dábamos tantas gracias al Señor por la exposición que nos compartió Eldita, y iniciamos ya el estudio del segundo elemento de nuestra armadura de Dios, que es la coraza de justicia, y estamos aprendiendo mucho en detalles lo que significa también este vital elemento. Y decíamos vital elemento porque es considerar que este es el elemento que va a cubrir todo el torso de una persona en el físico, en el soldado romano. Decíamos, imagínate, está cubriendo el mismo corazón, que es el órgano vital. Si llega una flecha ahí al corazón, chau, ¿verdad? Entonces, la coraza de justicia, que en la Biblia va a también ayudarnos a cubrir el mismo corazón, que dice la Biblia es la raíz de donde vienen todas las situaciones, desde nuestro corazón. Como les decía, el soldado romano va a describir el apóstol Pablo en su analogía, comparándolo con nuestra vida cristiana. Tenía esta coraza en todo su torso. Las batallas a veces eran más cuerpo a cuerpo, y estos soldados tenían unos cuchillos que podían penetrar muy fuerte en el cuerpo de la persona. Y si no estaba esta coraza bien puesta, que habría sido un desastre. Entonces, para nuestra vida espiritual es tan importante ir a esta coraza y ponernos, como dice la Escritura, vestirnos de la armadura, buscando proteger este órgano vital que es nuestro corazón espiritual, donde funciona la mente, el alma, la voluntad. ¿Recuerdan? Todo eso nos ayudó Eldita, y el estudio nos está ayudando a entender. Leíamos, por ejemplo, Proverbios capítulo 24, verso 23, el consejo del sabio, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el Señor, vas a encontrar muchos textos durante toda la Biblia, toda la Escritura, advirtiéndonos con estos pasajes acerca de cuidar nuestro corazón, de que nuestro corazón es engañoso. No confiemos en lo que está dictando nuestro corazón. Nosotras vamos a ir a guiarnos en lo que el Señor quiere que nosotras entendamos. Es desde el mismo corazón donde el Señor mismo inicia una obra en cada hombre, en el interior. Ahí, en este corazón, el hombre va a ser el responsable de decidir recibir o rechazar el gran amor de Dios, por ejemplo. Entonces, el comentarista bíblico William MacDonald menciona que Dios comienza con este hombre interno y va a empezar su trabajo hacia el hombre exterior. Y empieza con el corazón, como decía, él habla de esta vida interior. Y aquí está, todos estos pensamientos, todo lo que pasa en la mente, lo que guardamos aquí en nuestra mente y baja a nuestro corazón, los motivos y los deseos. Abarca mucho, ¿no? Si te pones a pensar, realmente es como tan importante, sí, lo tenemos que tener, ¿no? Por eso tenemos que estar atentas, advertidas, y que cada una de estas áreas, recordamos, la mente, los pensamientos, los motivos, la voluntad, los deseos, todas estas áreas deben estar bien afirmadas y ceñidas con el Señor, con la verdad. Nos sirve que entonces sigamos aprendiendo mucho de todo esto y tomando nuestras notas, haciendo todas nuestras tareas y con una muy buena intención, pero si ni siquiera tomamos el arma que Dios nos ha provisto, esta coraza, con esta virtud, la justicia. Dijimos que el cinturón tiene la virtud de la verdad. Ahora vamos a estar enfocándonos en esta virtud de la justicia. Y vuelvo a pensar en el estudio de la Eldita, ¿no? Y lo que estamos repasando todo este tiempo. Podemos saber que existe la
justicia divina, que es la perfecta, que es la mayor. No podríamos ni siquiera igualarnos a su justicia. Y me encanta pensar en un concepto que leí de D.L. Moody. Él resalta realmente 3 conceptos y me gustaría que lo pienses y si quieres anotarlos, son importantes para reconocer que en cada batalla espiritual, la verdadera fuerza de voluntad, ¿viste? No solamente esta intención, sino la verdadera fuerza de voluntad, el coraje, no están solamente en el campo mismo de la batalla, sino que también en estas conquistas cotidianas, en el día a día. ¿Sobre qué? Sobre 3 cosas. Sobre la pereza, sobre la inercia y sobre el aburrimiento. La pereza, la inercia, el aburrimiento. Ahí es donde empiezan también nuestras batallas y lo vamos a pensar en un ratito más. Personalmente yo resumo todo esto que está diciendo este gran hombre de Dios como olvidar Coram Deo. ¿Recuerdan Coram Deo? Aquí está. Vivir recordando y conscientes de que el Señor nos ve, nos escucha. Él sabe todo lo que hay en mi mente. Entonces, cuando olvidamos vivir así, olvidamos depender de Dios, por supuesto, nuestra vida espiritual, nuestras victorias van a ir de menor, ¿verdad? En caída. Entonces, la victoria espiritual no viene por sí misma, no viene solamente porque hay una buena intención. Debemos desarrollar y afirmar nuestro entendimiento con la verdad y vestirnos con su justicia. Necesitamos entonces un esmero, un esfuerzo importante cada día para no olvidar todos estos detalles. Podemos vivir haciendo muchas cosas. ¿Verdad que todas aquí bien ocupadas en sus trabajos, en la escuela, en sus trabajos y sí, las que están en la escuela, en la casa, haciendo sus deberes, todo, tantas cosas para hacer y también responsabilidades que nos comprometemos en nuestra iglesia para servir al Señor y estamos con muchas cosas a veces, pero ¿y no te ha pasado que de repente paras y dices, voy corriendo y como dice ese himno o alabanza que canta mi esposo, vamos siempre corriendo sin descansar. Pero tenemos que parar y valorar que todo lo que podamos hacer es por la gracia de Dios. Y tenemos que apreciar y honrar al Señor porque Él nos da eso, ¿no? Entonces el rey David reconoce y para y alaba. Muchos salmos me encantan del rey David cuando él dice, ya, basta, voy a detenerme. Y el Salmo 9, mira, abre tu Biblia en el Salmo 9. Vamos a meditar en algunos pasajes ahí. Dice el Salmo 9, te alabaré, oh Jehová, te alabaré con todo mi corazón. Ahí está, subraya, mi corazón, con todo. ¿Recuerdas? Mente, voluntad, todo, pensamientos. Y luego dice, esto se va a hacer evidente porque voy a cantar todas tus maravillas. Contar. Después dice que va a cantar. Dice contar todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Ahora sí, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dice el 3, sí, reconozco, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. ¿Te acuerdas cuando dijimos al principio el Señor no nos va a dejar caído? Te has sentado en tu trono, Señor, juzgando con, ¿qué cosa? Con justicia. Y esta es nuestra virtud clave. Tenemos un Dios justo. Tenemos un juez justo. Y un día, dice la Biblia, que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Un día. El profeta Isaías lo dijo así, de parte de Dios. Él escribió así en el capítulo 55 de Isaías. Puedes escuchar si quieres anotar la cita. 22 y 23 dijo Isaías, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Por mí
hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea, imagínate, un día toda lengua en los diferentes idiomas que te puedes imaginar, van a confesar que Cristo es el Señor. Algunos para salvación, algunos muy arrepentidos, pero ya va a ser tarde. Van a decir, era verdad. ¿Estás esperando ese día? Yo estoy anhelando ese día con todo mi corazón, como dice el salmista, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero por eso mismo, si estamos aquí instaladas en este lugar y también ahí en la transmisión, preparándote, alistándote para tener esta armadura que Dios nos está enseñando, deberíamos también gozarnos de todas estas verdades, estos privilegios que Dios nos da. Imagínate, cuando vamos de nuevo a Efesios capítulo 6, de donde estamos extrayendo estos textos de la armadura de Dios, el capítulo 14 específicamente, de donde estamos sacando que tenemos que estar ceñidas con la verdad y que tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. Esa palabra vestirnos es muy clave y tenla en tu mente, ¿sí? Porque va a darnos la idea de que si hay que vestirse es porque algo se quitó antes. Pero antes, vamos a seguir un poquito. El salmista sigue exaltando a Dios ahí en el Salmo 9. ¿Viste que les dije? Abran el Salmo 9. No te vayas de ahí, porque me encanta el verso 15. Dice el salmista, de aquellos que en lugar de buscar a Dios y a su justicia, ellos, dice, han cavado sus propias fosas. Y les advierte, mira lo que dice el verso 15. Estos paganos han caído en la fosa que han cavado. Han caído. Sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Este pasaje nos tiene que alertar a todas. Este pasaje aplica juicio, un juicio justo, como dijimos, de parte de Dios, para todos aquellos que colman la medida con las iniquidades, con los pecados. El Señor dice, no más. Y se caen en sus propias redes. Nos preguntamos, ¿estoy cavando yo para mí mi propia cisterna? Como también era la misma idea de Jeremías. ¿Recuerdan esas palabras ahí en Jeremías? Cavaron cisternas que están rotas, no retienen aguas. En este caso, el salmista habla de una fosa que había sido construida para el enemigo con trampas, pero ellos mismos, ahí cayeron. El pecado es así, nos hace caer sin darnos cuenta de uno en uno, y delante de Dios podemos pretender que todo lo sabemos o pretender que esto puede tener una justificación, pero recuerdan, nuestras obras, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No podemos avanzar por la vida confiando en nuestro propio proceder, en nuestra propia manera de pensar, mi experiencia, lo que yo aprendí, los conceptos que estoy agregando en mi mente de mi filosofía, lo que estoy aprendiendo en el college, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que pueden ser muy atractivas, pero recuerda siempre, la justicia de Dios, la justicia del hombre no se pueden equiparar, ¿no? Dios quiere que busquemos su justicia y que nos equipemos con su justicia. El precio de nuestro pecado fue muy alto. El Señor murió y pagó por todos nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos. Él murió ahí en una cruz. Y si tú eres una hija de Dios y si has recibido esa justicia imputada que también aprendíamos, maravilloso, maravillosa verdad. Hemos recibido esa purificación delante del 3 veces santo, imagínate.
hemos recibido esa purificación y ahora Él nos mira a través de un filtro, pero es un filtro muy especial, porque está manchado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, quien quita el pecado de todo el mundo. Así que si has puesto tu fe en esa preciosa verdad, si has puesto tu confianza en que solo Cristo podía pagar por tu injusticia, entonces tienes esta justicia ahora imputada, la del Señor. Pero si tú te apoyas en tu propia justicia, por supuesto vas a estar descalificada para la salvación y además desanimada en lo que es el proceso de la santificación. Porque ahora que eres una hija de Dios y tienes la justicia de Dios, la que Él te mira a través de su Hijo, Él quiere que vamos creciendo y apartándonos cada vez más ese proceso de la santificación. Y necesitamos para eso entonces entender que la única justicia que debe definir este proceso de santificación es la que viene del Señor. Él declara inocentes con su justicia, entonces, y este es un grandioso regalo que nosotros deberíamos apreciar como el salmista, parar un poco, y decir, Señor, te alabo, esto es tan grande para mí, es una posición que no merezco, tener tu justicia, pero ahora tengo este desafío, no solamente gozarme con esta posición, sino que ahora tomar esta justicia, ponérmela y practicarla. Entonces, es interesante que ahí en este texto que estamos basándonos en Efesios capítulo 6, 14, en la Nueva Traducción del Viviente, dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Y esto realmente no es que nosotras podamos defender nuestra posición en Cristo, porque eso ya está. Y eso no, el Señor lo otorga, la justicia que viene del Señor no se puede quitar, el Espíritu Santo nos ha sellado, Él preserva, pero ahora hay una posición en la batalla, ¿viste? La batalla que tenemos cada una, y el enemigo va a querer que tú retrocedas, hasta que ya te destruya. Entonces, Él quiere vencerte y depende de cuán acorazadas estemos con esta justicia, la que estamos enseñando en este día, fortalecidas en el Señor, practicando integridad, porque la justicia es integridad, practicando sus enseñanzas con integridad. Entonces, ¿cómo luchamos para defender esta posición en medio de la batalla? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recuerdan que les dije, es tan importante ese verbo, vístanse. Si el apóstol Pablo nos está dando esa ilustración de vestirnos, es porque él ha entendido que ya hubo un despojo. Nos desvestimos de algo. En el capítulo 4 de Efesios, él nos dijo varias veces, capítulo 4, despojaos, renovaos, desechen, quítense. ¿Sí? Ahí puedes hacer tu estudio personal y subrayar todos estos verbos que son, ayuda maldita, verbos imperativos, ¿no? Quítense, despójense, renuévense, desechen en el capítulo 4. Entonces, en el verso 22, por ejemplo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos en el nuevo hombre creado según el Señor. Mira, en justicia y santidad de la verdad. Ahí estoy leyendo en el capítulo 4, el 24. Pero ahora me voy a ir al 25. Desechando la mentira, hablad verdad. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Yo necesito quitarme eso cada día, Eso es algo que todos los días necesitamos, quitarnos y vestirnos con su justicia. Por supuesto que quisiera ir analizando cada uno de estos, y lo conversamos el otro día con algunas mujeres que estábamos celebrando el Día de las Madres, aquí todavía en una decoración de madres,
el día 3 de nuestro estudio estaba bastante largo y queremos ir despacio porque necesitamos analizar todos estos detalles, que el Señor descubra todo nuestro corazón, todo lo que hay ahí. Necesitamos saber cuáles son estas cosas que yo tengo que ponerme a cuenta con el Señor. Así que sigue haciendo tus tareas, sigue leyendo todo. Para la próxima semana deberíamos haber terminado ya nuestro día 5, ¿sí? Porque algunas que me dijeron, que estaba muy largo y me costó llegar. Pero entonces vamos a dar una semanita más hasta la próxima semana. Página 91 debería estar todo completado, por favor. Y ya queremos estar todas en el mismo sitio. Todas, por favor. Y así continuamos. Entonces, si el Señor nos ha encargado a través de este versículo 14 que nos vistamos, sigo diciendo la misma idea ya, porque nos tiene que quedar súper grabado, es porque se ha dado por hecho que nos hemos despojado también, todo, despejado y despojado. Capítulo 4 de Efesios. No nos podemos poner cada día una ropa limpia encima de la ropa sucia de ayer. No lo hacemos, ¿verdad? El Señor ha exhortado a que tenemos que despojarnos de esta vieja manera de vivir. Por ejemplo, voy a decir una cosa ahí en este texto. Tenemos allí algunos versículos, una lista de versículos, estos términos. El versículo 17 dice, deberíamos vivir como hijas de luz. Sí. ¿Cómo es vivir como una hija de luz? Bueno, vivir como una que conoce a Dios. No en las vanidades, dice el texto, de la mente. ¿Cuáles son estas vanidades de la mente? Todo lo que tiene que ver con nuestra actitud mental. Lo que yo estoy pensando sobre el aborto, lo que yo estoy pensando sobre vivir con mi novio, lo que yo estoy pensando sobre no tener hijos, lo que yo estoy, etcétera, tantas cosas hoy día que nos llenan, ¿verdad? Todas estas emociones, no en vanidades de la mente, todas estas emociones, las emociones también, aquí, lo que yo siento, lo que es mi voluntad, ¿recuerdas? Por eso que vestirnos con la coraza de justicia implica vestirnos de un nuevo hombre. Esto es vestirnos de unos nuevos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos tienen que estar ahora en nuestra mente? La palabra de Dios. ¿Cuáles comportamientos tengo que practicar? Los comportamientos que Dios quiere. Alineamos, ¿recuerdas? Este sistema de creencias con lo que dice el Señor y lo incorporo a mi nueva vida. Ahora es un nuevo orden en mi vida. Según el texto del versículo 14, el segundo elemento, entonces ya lo sabemos, de la armadura de Dios es la coraza de justicia. Yo sé que lo tienen todo tan listo en su mente. Entonces, junto con el cinto y con el calzado, atención, estos tres elementos, la coraza, el cinto de la verdad y el calzado del evangelio de la paz, son estos tres elementos que debemos vestir a diario. El resto de los elementos, el escudo, el yelmo y la espada del espíritu, son elementos que vamos a usar en ocasiones especiales. Lo tenemos que tener también, pero vamos a ver con más detalle esto más adelante, cuando sigamos en el estudio. Entonces, escuché esta ilustración y me encantó. Sí saben algunas personas cómo se visten para jugar béisbol, ¿verdad? Todo un uniforme para ir y entrar en el campo de la batalla, para jugar béisbol. Pero el jugador se va a cambiar su casco por uno muy duro y también va a tener un bate cuando le toque batear. Pero cuando el jugador le toque recibir, ¿qué va a hacer? Se va a quitar su casco duro, va a poner una gorra y va a ponerse un guante. Así que está uniformado, pero tiene diferentes elementos para diferentes momentos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, nuestro uniforme siempre debe estar puesto. Cinturón, coraza y calzados del Evangelio de la Paz. Lo vamos a ver más adelante.
Entonces, ¿por qué el énfasis del Espíritu Santo es que nos pongamos esta armadura? Especialmente la coraza que estamos estudiando hoy día, la de justicia. Obviamente, es la única justicia, la verdadera, la que viene del Señor, del juez justo, como lo dijimos. Esta es la única que tenemos que buscar. Sus conceptos, como decimos. Entonces, vamos a ir a la Escritura y a la luz de la palabra vamos a buscar el opuesto a la justicia. ¿Cuál es el opuesto a la justicia? La injusticia. Y también puedes encontrar una lista larga de textos en la palabra de Dios como el Señor nos enseña que la injusticia es un pecado que no debemos practicar, que nos hace vulnerables. Si nosotras practicamos la injusticia, va a haber más influencia maligna a nuestro alrededor. La palabra de Dios nos advierte, como le digo, en muchos pasajes, hagan sus propios estudios y busquen palabra injusticia, versículos. Por ejemplo, el Proverbios 20, verso 23, dice, abominación al Señor son las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Y aquí tenemos tantos ejemplos, ¿no? Lo vemos. Abominación es al Señor las personas que engañan a otros y que les mienten o que podemos nosotros caer en esto, ¿no? El mismo apóstol Pablo ahora en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4 nos exhorta que no debemos utilizar ninguna de las partes de nuestro cuerpo como armas de injusticia al pecado. Eso está en Romanos capítulo 6, versos 3 al 4. Mejor él dice que nosotros tenemos que poner todo nuestro cuerpo al servicio del Señor, hacernos muertas y sentirnos resucitadas, muertas al pecado y vivas para el Señor. Así ofrecemos entonces todo nuestro cuerpo como una arma de justicia para Dios. Entonces, determinémonos no caer en este pecado de la injusticia. Vivir en justicia, por el contrario, es una elección. Es una elección de cada día, como decimos, esto es vivir rectamente, íntegramente, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, a las expectativas que Dios tiene para mí como hija suya. Y si tú eliges vivir bajo la influencia de todo este sistema, al contrario, este sistema que gobierna el mundo, tan injusto, tan lejos de Dios, tan aberrante, que el Señor abomina, entonces, bueno, prepárate, estate lista, porque vas a recibir todos estos ataques del maligno que Él ha estado preparando, como decíamos al principio, sin descansar, sin invitación previa. Él está listo para afectar tu alejamiento de Dios. Él está listo para destruir todo lo que tiene que ver con tu vida. Satanás sabe que un poquito de enfriamiento espiritual, un día sin leer la Biblia, esos pequeños deslices, esos pequeños descuidos, estoy tan cansada, Dios sabe que yo lo amo y no lo busco. Entonces, un poquito de descuido, de alinear nuestro corazón con el corazón de la palabra de Dios, eso va a ser suficiente para, ¿recuerdan cómo hablamos la frase de D.L. Moody al principio? Para tener un desastre en nuestra batalla espiritual. Dijo él, voy a recordar esa frase, ¿no? La verdadera fuerza de voluntad y el coraje, no están solamente en el campo mismo de la batalla, sino también en nuestras conquistas cotidianas, diarias. ¿Con qué? Con la pereza, con la inercia y con el aburrimiento. No te permitas y no le permitas a Satanás que gane ventaja sobre estas tres cosas. ¿Cómo lo puede hacer? Ya estamos terminando. La pereza es esa actitud del corazón de no hacer lo que sé que tengo que hacer. Es una propia decisión que yo tomo. ¿Y cuánta maldad hay en esto? Porque muchas veces podemos estar afectando la eternidad de alguien que está a mi lado, porque no quiero hablar del Señor. O puedo estar afectando
la eternidad también de mi propia familia, que dicen son cristianos, pero no estoy ayudándoles e instándoles a que tengan ellos su vida personal con el Señor, creciendo en el Señor, etcétera, que estén más cerca de Él. Entonces, la pereza. ¿Qué es la inercia? La inercia son estas acciones involuntarias que no son generadas por mí mismo, sino que por las fuerzas externas. Voy con la corriente. Si dicen que hay que leer, bueno, leo, vengo a la iglesia. Es por inercia. Cuando tengo que hacer algo para el Señor y venir y limpiar algo, lo hago. Realmente no es mi deseo, es la inercia. Y podemos estar practicando una religión, generando esta comunión irreal con el Señor y con la obra del Señor. Entonces Cristo reclama a la iglesia de Éfeso que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Y nosotras tenemos que examinarnos. Tal vez nosotras también estamos siendo movidas por esta fuerza externa que no viene de mi corazón sincero, de este deseo de servir a Él. Pablo le dice a los creyentes también que ellos tienen que poner una coraza y prever esta amenaza ante nuestra vida cristiana. Y él les dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, como creyentes, podemos observar que tristemente hoy día hay muchos muertos, muchos que parecen muertos, ¿sí? Y solo hay una actividad cristiana porque es lo que ellos están acostumbrados, ¿sí? Como digo, es una religión. Y puede parecernos a nosotras mismas. Examinémonos. ¿Estamos realmente haciendo todo de corazón? ¿O hay algunos que incluso viven en el aburrimiento? Esa es la otra cosa que dice D.L. Moody. El aburrimiento, buscando en otras actividades de la vida ese gozo que solamente el Señor nos puede dar. Entonces, pereza, inercia, aburrimiento son lamentablemente las características de la iglesia en el día de hoy. Y aunque nosotras tenemos a un Señor que Él nos ha dicho, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, ¿por qué tenemos que caer en estas tres situaciones? ¿Eres una de estas mujeres? Tomemos la coraza de la justicia. Cuando elegimos una vida conforme a la referencia que el Señor tiene, a su santidad, somos obedientes. Entonces, hay una evidencia en el corazón. Está marcado por Jesús. Y como les digo, es una decisión de cada una de nosotras. Cada día me encanta la convicción y el coraje que tenía Josué. Yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta hora por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia de esta coraza de justicia. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a elegir primeramente este estilo de vida que tú nos estás motivando, exhortando. Ayúdanos a entender que esto debe ser una obediencia, apoyarnos, afirmarnos en tu referente, Señor, en tu palabra. Oh, bendito Dios, te damos gracias porque podemos descansar también en que tú estás ayudándonos a través de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, cada una de nuestras familias. Guárdanos, Señor, protégenos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor las bendiga.